incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Hey, amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la tarde de la radio, bienvenidos viejo, empezamos a hacer radio desde la UNICEN, desde 90.1 FM Universidad, para toda la ciudad de Olavarría, para toda la zona, para toda la región y para todo el planeta Tierra, porque a través de www.radiouniversidadolavarría.unicen.edu.ar nos podés escuchar de cualquier parte del planeta. Buenas tardes para todos, ¿cómo están, viejo? Gracias por estar del otro lado. Estamos en el programa número 17 de Telarañas en Pandemia en esta 9ª temporada y estamos súper contentos de hacerlo y que esto sigue como un tren que no para, viejo, ¿eh? Estamos en el éter de 90.1 transmitiendo para vos a través del aire de esta hermosa radio que nos ha dado la posibilidad de llegar a vos con nuestro mensaje. Tenemos contacto 2284-640469, que es el teléfono de la radio para que vos te comuniques vía WhatsApp, mensajes o llamadas. El mail de la radio, vocesenlibertad@virtual.soc.unicen.edu.ar. Nos podés contactar en YouTube a través del Musguito. Es el centro itinerante, que ahí te vas a enterar un montón de cosas de la que hacemos, donde colgamos los distintos programas, los distintos audios y todo lo que pasa aquí en Telarañas en Pandemia en esta 9ª temporada. Y el Facebook, búscanos como Telarañas, allí estamos. Bueno, programa número 17 de la 9ª temporada, Centro Alma. Bienvenida a las chicas, pasen por favor al estudio mayor. Está Betania, Mariela, Soraya y Silvina. El Centro Universitario Manuel Belgrano, con Máximo, Damián, Ángel y Dailo de la UP7, la UP38. Tanto los chicos pasen, pasen, acomódense. Agustín, Matías, Pablo, Cristian y Juan Pablo de la UP38. Y viene Coco, como el ave fénix, de la UP27. José María, alias El Coco, que está aquí con nosotros también en la tarde de la radio. Hoy vamos a estar escuchando a Eruca Sativa, la banda de Lula Bertoldi, que va a ser de las suyas en con su rock alternativo en la tarde. Pero aplauso grande porque viene al estudio Judith y Brisa, que son trabajadoras sociales. El aplauso grande para ellas porque técnicamente, vos sabés que entre para que tengo la data por acá, entre el 5 y el 13 de julio de este mes, se hizo el censo dentro de las unidades penitenciarias. Técnicamente es así: relevamiento censal sociodemográfico de estudiantes de la UNICEN alojados en unidades penitenciarias de la zona centro del SPB, que es el Servicio Penitenciario Bonaerense, en el año 2022. Bueno, están las trabajadoras sociales que en primera persona nos van a contar cómo vino la mano con todo esto. Así que está buenísimo el programa para quedarse una tarde maravillosa, para conectarnos todos juntos a través de las redes sociales, a través de los contactos o a través de la voz del mensaje. Saludamos a Analía, la coordinadora, saludamos a los chicos de técnica, los chicos de edición, saludamos a todos aquellos que están involucrados con Telarañas en Pandemia en esta 9ª temporada. Pulgares para arriba, a darle átomos, editor. ¡Bienvenidos! Telarañas, la radio para comunicar, poder decir, poder participar. Telarañas, mirarnos en la complejidad social. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Hola a todos y todas, tengan ustedes una muy buena tarde. Bienvenidos a Telarañas, Voces en Libertad, por la 90.1
FM Universidad, la radio de la UNICEN. Estamos en nuestra 9ª temporada. Tarde de frío en Olavarría, pero está especial para que te quedes escuchando Telarañas. Estamos realizando el programa hoy, estudiantes en contexto de encierro, de los centros universitarios ALMA, de la unidad 52 de Azul, Centro Manuel Belgrano, de las unidades 7 de Azul y 38 de Sierra Chica. Queremos desde Telarañas recordar a Eduardo Lapenta, recientemente fallecido hace una semana. Él se desempeñaba como decano de la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la UNICEN. Dedicó prácticamente toda su vida laboral a construir conocimiento y a contribuir con el acceso a la educación. Fue un gran profesor, muy respetado y querido por sus colegas y alumnos, y desde el programa enviamos nuestro cálido saludo y nuestros respetos a la familia de Eduardo. Y como propuesta así ya para el Telarañas de hoy, tenemos entrevistas a Judith y Brisa. Son dos jóvenes trabajadoras sociales que ejercieron labores como censistas en el pasado relevamiento censal 2022 en las unidades penales de Sierra Chica y Azul. Vamos a charlar con ellas para que cuenten sus experiencias durante esta actividad, cómo accedieron a este espacio y cómo se sintieron dentro del ámbito carcelario. Para la música del programa tenemos a Eruca Sativa, banda de rock alternativo originaria de Córdoba, integrada por 3 personas, surgida en 2007. La música que elaboran es muy interesante, así que no te pierdas el programa de hoy. Quédate en la frecuencia de la 90.1 Radio Universidad, que ya comienza el primer bloque de Telarañas, Voces en Libertad. Comunicate con Telarañas 2284-640469. Línea directa. Bien, los estudiantes de los diferentes centros universitarios van a comenzar a charlar con Judith sobre el relevamiento censal 2022 en cárceles. Adelante, compañeros. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia. Hoy vamos a contar con una entrevista sería especial, ya que vamos a estar entrevistando a Judith, una compañera que estuvo participando como censista en los censos, en el relevamiento censal que se hizo a los estudiantes de la UNICEN en las distintas unidades. Judith participó en la unidad 52 y en la 7, pero bueno, Judith, como para arrancar un poquito la entrevista, queríamos que te presentes y nos cuentes un poquitito tu experiencia en el censo. Hola a todos, antes que nada gracias, muchísimas gracias por convocarme. Bueno, yo realicé, como estábamos hablando, realicé el censo en unidad 7 y en unidad 52. Como experiencia, resumirla en una sola palabra sería un poco, me quedaría corta, súper corta. Fue una linda experiencia, profunda, más personalmente, que nunca había pisado un penal, venía con un bagaje teórico porque yo ya los vengo persiguiendo desde hace rato. Soy amiga de Facebook del programa La Universidad en la Cárcel, entonces bueno, ahí me enteré, salió una convocatoria para trabajadores sociales o estudiantes de trabajo social del 4º año, y dije, bueno, qué buena posibilidad, ¿no? Y me anoté, mandé mi currículum, y la verdad que tenía cero expectativas de que me llamen porque no tenía internet en mi casa, mi currículum era, la verdad que lamentable y vergonzoso, horrible, había quedado por irse en la computadora de una amiga que no la entendía. Yo, chicos, no entiendo, la tecnología me supera totalmente. Bueno, nada, lo mandé, pero bueno, sin ya les digo, sin expectativas, pero bueno, en uno de los ítems decía cuál era la intención que uno tenía, o el interés que uno tenía de hacer el censo. Bueno, ahí plasmé en 2 renglones lo de mi trabajo final, lo de que siempre me interesó el tema de contexto de encierro, pero yo les digo, así nomás, y muy a las apuradas, y a las apuradas porque creía que nadie lo iba a leer, como me ha pasado tantas veces. Hasta que bueno, pasaron 15 días y me llegó un mail diciéndome que me habían convocado, que había salido seleccionada. Y bueno, para mí fue una alegría inmensa poder participar de esta experiencia del trabajo que hay detrás de todo esto. Y sobre todo el interés, ¿no? De visibilizar lo bueno y de visibilizar lo malo también.
cuando leí las preguntas quedé, si bien no son un montón, quedé, no sé si sorprendida es la palabra, pero quería tener los resultados ya. Quería saber si eso que había leído es la realidad es así. Y bueno, nada, con haber entrado y haber entrevistado, si bien no entrevisté a una población muy grande, muchas personas, porque llevaba mucho tiempo hacer el censo. Me hubiese encantado poder entrevistar a muchas más y poder recolectar testimonios. Pero bueno, creo que ya para mí es esa cosa y esa cosita que tenía de decir, a ver, eso no es, bueno, sí, confirmé que es, pero bueno, que hay gente que está trabajando, que hay gente que tiene el mismo interés que yo, que no es fácil, que hay que deconstruirse, porque formamos parte de una sociedad que pone cómo pensar y qué hacer. Justamente el contexto de encierro es como lo más fuerte, es difícil de construirse desde ese lado. Yo por suerte fui totalmente deconstruida y no les puedo decir que no sentí las rejas, no sentí las rejas, estuve súper cómoda. Nada, con gente como yo, como si fuera con mis amigos, con mi gente, no sentí diferencia en nada, absolutamente en nada. Y volvería a ir 1000 veces más. Sí, Judith, nosotros vos sabés que acá en la unidad 7 de los chicos que vinieron, creo que la única que era trabajadora social eras vos, porque el resto de los compañeros eran todos participantes de una práctica socioeducativa de derecho. No sé si en la unidad 52 fueron el mismo grupo. Quería saber si hay algo que te llamó la atención, de que nos cuentes un poquito sobre la vivencia de haber entrado a una cárcel por primera vez, a ver si hay algo que te llamó la atención o si no, y después que nos cuentes un poquitito más sobre, si querés, en el ámbito personal, de cómo venís con la carrera, que nos expliques un poco sobre la tesina esa que nos estabas hablando. Si me haya llamado la atención, tal vez personalmente me llamó la atención que nada me haya, o sea, es una contradicción lo que estoy diciendo, pero que nada me haya llamado la atención. O sea, entré a un lugar que hubiese sido un club de barrio, o hubiese sido una reunión de vecinos. No quiero que entiendan que no sentí estar dentro de un penal. Para nada. Y obviamente me quedé con ganas de quedarme más, de seguir charlando con ustedes, que no va a faltar la oportunidad seguramente. Así que yo digo, sensación, nada, entré como si fuera mi casa, era la primera que entraba, ando buscando a Analia, sí, pasé, entré, nada, no te miré, ay Dios, qué miedo, no, y es más, yo no lograba identificar, porque como entré primero, y estuve en un aula, después estaban ustedes y estaban los chicos que hacían el censo, y yo no sabía quién era quién, porque no los conocía tampoco. Así que, nada, me sentí súper cómoda, ningún sentimiento en especial, digamos. Judith, ese estereotipo sí. que la sociedad tiene o forma de la persona privada de la libertad en contexto de encierro, es como que la palpaste en primera persona. Claro, pero como yo ya deconstruí eso, no sentí, o sea, si hubiese venido con la construcción social del estereotipo de una persona privada de su libertad, también me hubiese asombrado. O sea, en realidad me hubiese asombrado, porque nada tiene que ver con el estereotipo que se forma acá afuera, nada. Pero bueno, como yo ya te digo, yo ya venía de construir, y más conociéndolo a Max, viste, es como que, nada, gente común, digamos, o sea, no es ningún monstruo, ningún nombre, o sea, venido de dónde. No, ya te digo, si esa persona no hubiese estado deconstruida, se hubiese asombrado, porque el estereotipo que se forma acá afuera poco tiene que ver con la realidad, o con lo que yo vi. ¿Cuál crees vos que es ese estereotipo que la gente tiene al tener que ingresar por primera vez a una cárcel?
Y yo creo que el estereotipo que socialmente, a través de los medios de comunicación, sobre todo, se forma, es ese estereotipo del adolescente, del pibe joven, de barrios vulnerables, pobre, con ropa deportiva, con gorrita, generalmente en armado, y si te pueden matar, te matan por un par de zapatos. Ese es el estereotipo. Esa es la sensación de inseguridad que también nos crean, ¿no? Porque el otro día, escuchando a Zaffaroni, decía que si le preguntaban a alguien de Gran Buenos Aires a qué le tiene miedo, dice que piensa que le roben y lo maten. Y no es las tasas o los números, los índices de homicidios, no son, o sea, están en tercer lugar, hay otras cuestiones antes, pero bueno, al común de la gente vos le preguntás y lo primero que te dices. Y otra cosa más perversa aún es que, y de paso voy a retomar lo de Campo, que por suerte tuvieron poca convocatoria, es eso que se genera socialmente de pelearnos entre nosotros, de pobres contra pobres. Porque la inseguridad y la victimización también se da en los sectores bajos, cuando menos recursos o menos, cuando menos recursos tenés, sos como más vulnerables por ahí a que puedas llegar a ser víctima de algún tipo de estas cuestiones. Entonces se genera eso, de pelearnos entre nosotros. En cambio, y el Estado, bueno, hace caso omiso, porque le conviene, ¿viste? Cuando hablamos del Estado actúa por acción o por omisión, bueno, y en este caso actúa por omisión, considero yo, porque les conviene. Pero lo que sí me parece perverso es esto de creerse el amigo del patrón, ¿no? Muy bien, hasta aquí el primer bloque de Telarañas. Los interrumpo, compañeros, para hacer un breve corte musical y en minutos nada más regresamos con Judith y la entrevista. Pablo, ¿qué tenemos para escuchar en el corte? Buenas tardes, Agustín. Para este primer corte tenemos para escuchar el tema Armas Gemelas. Este tema fue nominado a la mejor canción de rock en los premios Grammy Latino en el año 2016. Comunicate con Telarañas 2284 64 0469. Línea directa. Te queremos escuchar. Si vivís una situación de violencia de género, podés acercarte a la Dirección de Políticas de Género. San Martín, 1106. Teléfono 417400. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. En este invierno 2022 te acompañamos con Telarañas por la 90.1 FM Universidad. Segundo bloque de Telarañas, Voces en Libertad. Tenemos un programa con mucho contenido y continuamos con la entrevista a Judith, trabajadora social que llevó el censo a las unidades 7 y 52 de Azul. Estás escuchando Telarañas. Judith, estaría bueno que nos cuentes un poco, ya que vos tuviste la oportunidad de ingresar tanto a la unidad 7 como a la unidad 52, por ahí contar si hubo alguna diferencia en el ingreso, cuáles fueron esas diferencias, cómo te organizaste o cómo se organizó el grupo censista para llevar adelante el censo. Bien, mira, yo la verdad que ingresé sola a las dos unidades, porque como la gente, los chicos venían de Olavarría, y yo vivo medianamente cerca del penal. Entonces nada, fui caminando. Bueno, la unidad séptima por ahí fue como más relajado el tema de la entrada. Entré preguntando por Analía y bueno, y pasé directamente sin ni siquiera dejar el documento. Ya fue como demasiado. Y en la unidad 52 fue un poco más estricto, ya de la entrada principal, digamos, o sea, la entrada que tienen en común. Ya ahí, bueno, me preguntaron el nombre, se comunicaron con la unidad 52, a ver si podía ingresar, bueno, ahí ingresé. Bueno, como yo no llevaba nada, no dejé más que el documento, pero bueno, Analía
llevaba por ahí comida y todo, con eso se tuvo que requisar todo. El tema de los caramelos, yo digo, por vez yo una bolsa de caramelos grande y se los querían abrir uno por uno. Entonces decía, Analia, no me abras los caramelos. Bueno, todas esas cosas yo las desconocía totalmente, no sabía que los caramelos tenían que ser de papel transparente. Y bueno, no, pero después una vez que ingresamos, ya está. Pero bueno, sentí un poquito más la presión en la unidad 52. La unidad 7 fue un poco más relajada, o capaz que fue pura casualidad que me pasó a mí y nada, pero bueno, la diferencia que sentí fue eso. Y después la organización adentro, ¿qué fue? ¿En los centros universitarios? ¿Tuvieron disponible algunas aulas de las otras instituciones educativas? ¿Dónde fue el censo? Sí, tuvimos disponible todas las aulas de las instituciones educativas. Y bueno, después el salón de visitas se llama, yo desconozco los términos, pero en la sala de visitas de la unidad 52, estuvimos en 2 lugares, en la sala de visitas y en las aulas. Era súper cómodo, súper bien, teníamos espacio, no, muy bien. Bien, y después en el intercambio que fuiste haciendo con los diferentes estudiantes censados, ¿cómo fue ese intercambio? ¿Estuvo bueno? ¿Fue medio un poco difícil? ¿O se entendían bien las preguntas? ¿Las respuestas estaban interesados los censados? Sí, es más, un par me preguntaron, ¿y esto sirve? ¿O para qué sirve? Pero no tuve inconveniente, y eso que, bueno, ya ustedes saben que era un poco largo por ahí, y la gente se podía llegar a poner un poco molesta, pero no, para nada. Es más, si hubiesen sido 500 preguntas, no hubiese habido problema tampoco, porque se generaba un diálogo y un intercambio, salía algún otro temita entre pregunta y pregunta. Me hubiese encantado poder tener más tiempo para charlar, pero bueno, no, corrían los segundos. Pero no, estuvo muy bueno, muy bueno. Judy, y una preguntita, realizando este cuestionario que constaba de 212 preguntas, ¿alguna de las preguntas te ayudó a ver algo de lo cual desconocías acá adentro, en el contexto de encierro? Sí. Lo de peculio, por ejemplo, que es un dinero, que es, eso no terminé de entender muy bien. ¿Y por qué tenía ese nombre? Y después, el acceso a la salud, el acceso a la educación, los cursos, los talleres. Me pareció súper importante que pudieran aportar desde su lugar que creían que algún tallercito o alguna otra cosa que les sea útil a ustedes. Todos aportaron su parte. Algunos hablaron de más formación profesional en cuanto a oficios, no quiero adelantar los resultados del censo, pero otros en cuanto a tecnología, la utilización de las computadoras, de estos sistemas, de estas tecnologías. ¿Vos tuviste que prepararte, tuviste alguna charla, algo antes de empezar a censar en las unidades? ¿O directamente participaste de ese concurso, lo ganaste y viniste directamente a censar? No, tuvimos una jornada de capacitación, donde leímos las preguntas y si había alguna duda, pero nada específico que tenga que ver con el contexto de encierro, sino más que nada con el análisis del censo, por si no entendíamos algo. ¿Y vos qué pensás, que esa charla era necesaria o te pareció que no? Sí, no, como necesaria sí, porque eran tantas las preguntas y eran más, te digo al principio, después las recortaron, no sé si eran como 240, eran un poquito más. Pero había cuestiones técnicas que por ahí no entendías, y la manera de evacuarlas era en esa jornada de capacitación que hicimos. Pero ya te digo, nada específico que era en contexto de encierro, no. Judy, una preguntita relacionada también con esto del censo y sobre unas preguntas en particular. Si te llamó la atención a la hora en que se tenía que calificar la atención o el trato que tenía el detenido con el juzgado, con su defensoría y el abandono a veces que sufren muchos de los compañeros. No me llamó la atención en absoluto. Me hubiese llamado la atención si lo calificaban con 10. Esas calificaciones, lo mismo que el acceso a la salud, el acceso a la educación, no esperaba otra cosa.
te llamó la atención la cantidad de gente privada de su libertad que tiene acceso a la educación, ¿no? Si pensabas que era menos la cantidad y al realizar los censos te llamó la atención eso. En realidad, en cuanto a la cantidad, no tuve poder de asombro porque yo, antes de realizar el censo, sabía las personas que iba a censar. Entonces, sabía que había 60 en unidad séptima, que había 20 en unidad 52, entonces medianamente tenía. Lo que no tenía era, que sigo sin tenerlo, era la población total, como para hacer una comparación. Sí lo tengo de unidad 52, que no alcanzan a 100 las chicas, y en realidad, si bien lo hicimos con chicas que están estudiando, me encantaría saber los niveles educativos, toda la población carcelaria, y por qué algunos deciden estudiar y por qué otros no. Y no, tampoco podemos reducir todo el estudio, porque hay gente que no le gusta estudiar. O sea, yo estuve años sin agarrar un libro, y sos bueno para otras cosas, sabés cocinar, manejás bien con la madera, sos buen carpintero. Chicos, hoy los oficios... Todos dicen el albañil. Sí, el albañil hasta que le pidió un presupuesto. Le pidió un presupuesto y ya, los oficios hoy se cotizan, o sea, le podés laburar muy bien con un oficio. Para mí el oficio es re importante. Sí, bueno, sí. Relacionado con eso, creo que en una de las preguntas había, a ver si algo como para agregar en la parte de estudios, pero eso no sería dependiente de la universidad, la falta, por ejemplo, de espacios de formación técnica. Claro. Que uno pueda, porque como decís vos, hay mucha gente que por ahí viene por penas cortas, no puede hacer una carrera universitaria mientras pasa por su pena privativa de la libertad, y sin embargo por ahí en 1 año o 2 años o en 3 años que no te puedes recibir de alguna materia, salvo que seas muy inteligente, vos podrías aprender un oficio. Se puede aprender a cocinar, se puede aprender tapicería, se puede aprender carpintería, plomería, y es como decís vos, hoy un oficio es casi tan importante como un título universitario porque te abre muchísimas puertas. Sí, aparte que no hay, o sea, vos necesitas un plomero y para conseguir un plomero, y para que venga o sea, a mí me parece como recurso, como formación, me parece súper importante, salvando, bueno, ya les digo, los estudios, porque yo te digo, a veces no tenés ganas de estudiar o no, pero tener otro abanico de posibilidades o de oportunidades, está bueno, pero bueno, como me hablaba mucho del servicio penitenciario, la influencia, sí, que no, qué es lo que quiere, o qué es lo que pretende con esa persona que entra, cómo quiere que salga. Ahí tenemos también un abismo y un montón de cosas para charlar. Sí, por ahí habría que tener, esto es opinión personal, ¿no? Hay que tener en cuenta un montón de otras cuestiones, ¿no? Porque es lo que creo que desde el sentido común se busca direccionar a que la decisión está siempre en una persona, ¿no? Y si nosotros miramos la estructura, podemos ver que, por ejemplo, tenemos una escuela, ¿sí? Que está hecha para una cárcel donde tiene que haber, siempre hablando acá de la 38, no sé las demás unidades, pero digo, acá en la 38 tenemos una escuela preparada para 400 personas porque la cárcel está preparada para 400 personas. Yo creo que en el solo número de que ya haya 1100 personas en una cárcel de 400 personas, ya todo va a fallar, ¿no? Ya no todos van a acceder a la educación, no todos van a llegar al trabajo, a los talleres, porque hay más personas que la oferta que hay en la institución, digo. Entonces creo que hay que tener un montón de otras cosas en cuenta y que a veces no depende mucho la decisión de una persona si quiere o no quiere estudiar, porque también uno puede querer estudiar, llega a hacer la primaria, la secundaria, la universidad y encuentra un espacio, una institución que no le ofrece nada. Primero que lo destrata porque lo considera un preso y después quizás le ofrece, lo que sucede mucho en la primaria, es ir a mirar una película, y para ir a mirar una película me quedo en la celda que miro la película que yo quiero y no me la elige nadie. Entonces creo que hay que tener un montón de otras cuestiones, ¿no?, en cuenta antes de individualizar la decisión, digo. Sí, tal cual, Juan Pablo. Y inclusive las decisiones, como vos decís, a veces escapan de la misma persona de si quiere o no quiere estudiar, porque pasa por un montón de otros lados también, no solamente el querer o no estudiar, sino
en qué lugar estás viviendo, si estás viviendo en un módulo de población, en un módulo de trabajadores o de estudiantes. Son muchísimas trabas en cuanto al sistema penitenciario que hay para poder acceder a la educación. Yo creo que también es todo parte del sistema, ¿no? Porque por estadísticas oficiales el 80% de los detenidos que terminan sus estudios en contexto de encierro o formación profesional no vuelven a reincidir. Así que creo que es parte del sistema ya que está juzgado así. Sí, tal cual, Dailo, la verdad que sí, es verdad. Y sería genial que todos lo entiendan de esa manera, de las probabilidades que hay de reincidencia en cuanto a aquella persona que realizó estudios dentro de una unidad carcelaria y aquella que no. Si querés, para cerrar, por ahí te pedimos alguna reflexión, algún pensamiento que quieras compartir que te haya quedado de esta experiencia que viviste con el censo en las unidades penitenciarias. No, más que nada quiero agradecerles la oportunidad de compartir la experiencia, de compartir este espacio con ustedes, de decirles que estoy y que cuenten conmigo para lo que crean que los puedo llegar a ayudar. Por ahí es una idea re loca, no importa, ustedes díganmelo igual, todo lo que yo pueda desde acá afuera está a total y entera disposición. También seguramente les moleste con el tema de mi trabajo final, así que por ahí voy a estar preguntando, porque la idea es esa también, que intervengan, hacerlo en conjunto. Y bueno, nada, agradecerles, felicitarlos, porque están luchando con un monstruo gigante, pero vienen ganando, así que síganle metiendo, muchachos. Buenísimo, compañeros. Gracias, Judith, por la entrevista. Es muy interesante lo que nos compartiste. Gracias por haber sido parte de Telarañas. Espero que te hayas sentido cómoda con nosotros y que lo hayas pasado muy, muy bien. Ahora hacemos un nuevo corte musical y cuando volvamos continuamos con el tema del censo 2022. No te muevas de la 90.1 que enseguida volvemos con más Telarañas. Pablo, ¿qué tenemos para el corte? Gracias, Agustín. Este tema se llama ¿Cuánto costará?, grabado el 1 de agosto del 2010 en la placa titulada Es. Estás escuchando Telarañas por 90.1 FM Universidad. Si vivís una situación de violencia de género, llama al 144. Es gratis, las 24 horas y todos los días del año. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. El frío polar de este invierno 2022 lo combatimos con Telarañas en la 90.1 FM Universidad. De vuelta en Telarañas, Voces en Libertad, tercer bloque, y continuamos con las entrevistas a las trabajadoras sociales que realizaron el censo 2022 en cárceles. En este caso, Brisa Arce, que estuvo presente en las unidades 2 y 38 de Sierra Chica. Es quien nos acompaña en este bloque, así que bienvenida, Brisa, y adelante, compañeros. Estás escuchando Telarañas. Bueno, compañeros, continuamos en este tercer bloque. Para este bloque tenemos como entrevistada a otra compañera que realizó el censo, que participó del censo en las unidades penales del Complejo Centro Sur. Estamos con Brisa Arce, ella es trabajadora social. Ella participó en el censo de la unidad 2 y en la unidad 38. Buenas tardes, Brisa. Nada, te vamos a pedir que por favor te hagas una breve presentación para que nuestra audiencia te conozca. Bueno, soy, como dijo Juan, trabajadora social, estudié en el Instituto 130, como Juan también es recibido de ese instituto el año pasado, a principios del 2021. Bueno, tengo 23 años, había visto esta convocatoria de la UNICEN, me mandó Luis Scipioni, uno de los integrantes del equipo de investigación. Bueno, me gustó la idea como una experiencia nueva, además que durante mis 4 años de cursada y mi último año, que realicé el trabajo final de investigación, lo realicé en base a las instituciones penitenciarias. Así que bueno, esa es mi mini presentación. ¿Podrías, ya que justo tocaste ese tema, algo que nosotros también conocimos acá, ¿podrías contarnos algo de ese trabajo? El trabajo lo realicé con una compañera también, que fue parte del censo que realizamos.
estaba basado en más que nada los dispositivos que utilizaba el Instituto Penitenciario para llevar a cabo el proceso de resocialización. Utilizamos la unidad 2 como base de datos. Es un trabajo que, bueno, obviamente nos quedó cosas por investigar. Una hipótesis que, bueno, que nosotros decíamos que esos dispositivos eran determinantes para llevar a cabo el proceso de resocialización. Hablamos de la educación, de la parte de lo que es el trabajo. Hicimos encuestas a varios ahí compañeros que también estudiaban trabajo social, y bueno, nada, estuvo muy, muy bueno, pero bueno, fue un trabajo que nos quedó ahí medio pendiente porque, bueno, en menos de un año no pudimos hacer capaz el trabajo que queríamos realizar. Sí, Brisa, acá Cristian, es la primera vez que haces un censo para gente en contexto de encierro. Te quería preguntar, bueno, ¿cómo te sentiste? Si tenías no sé si algún prejuicio o alguna mirada de antemano de lo que es el contexto de encierro y demás. Me gustaría que nos cuentes. Gracias. Sí, es la primera vez que hago un censo en contexto de encierro. Mi prejuicio no hacia mis compañeros que iba a realizarles las entrevistas, sino más que nada al sistema penitenciario, a cómo es el contexto de encierro, a las instalaciones, a esas cuestiones más que nada. No un prejuicio hacia mis compañeros o que entrevisté, no hacia eso, sino capaz un prejuicio hacia el sistema penitenciario. Y con respecto al prejuicio sobre al sistema penitenciario, me gustaría que nos cuentes a ver qué te pareció, cómo fue la recepción y demás, cómo fue tu estadía en estas horas, en las horas que estuviste censando, ¿no? En la unidad 2 y en la 38, la verdad, la recepción fue buena. Obviamente que al principio hubo algunas trabas, pero que, bueno, el equipo de investigación lo pudo resolver en el momento. Pero la estadía estuvo muy buena, me sentí muy cómoda con los compañeros de la unidad 2 y en la 38. No, la verdad, no, en ese sentido no tengo nada para decir o para aportar. ¿A qué te lleva a hacer un censo en un servicio penitenciario como la primera vez? ¿Dónde es el punto que vos querés focalizar ahí? Yo el punto como trabajadora social y en el momento que estuve la cursada me interesa mucho el sistema penitenciario, más que nada el prejuicio que existe en la sociedad hacia las personas que están privadas de su libertad. Entonces era como me interesaba ver cuántos compañeros míos o compañeros míos en relación a los que estaban estudiando trabajo social y los que estaban estudiando otras carreras, como también el contexto de encierro es un lugar de aprendizaje, de compartir diversas cuestiones y romper con esos prejuicios que existen en la sociedad hacia las personas privadas de su libertad, en donde considero que solamente, como dice la palabra, están privadas de su libertad y son sujetos de derecho como todos, que pueden acceder, que tienen que acceder a la educación, a la salud, al trabajo, como un derecho y no como un beneficio. Y siempre tuve esa particularidad o esa atención hacia esas cuestiones, más que nada también por mi carrera, pero por algo personal, que tuve esa experiencia de cuando era chica ingresar a una unidad penitenciaria para ver a un familiar y ver que en realidad tiene que ver otras cuestiones, otras particularidades o dimensiones que atraviesa la persona durante su vida y ver el contexto y tener en cuenta que el contexto de encierro debe ser pensado como un lugar o una institución que además de estar pagando una condena, se tiene que acceder a otras cuestiones que después son herramientas o instrumentos que van a ser utilizados por las personas en libertad. Hola Brisa, buenas tardes. Qué hermosa manera de pensar que tenés sobre el contexto de encierro. Ahora, mi pregunta va más relacionada a la encuesta. ¿Hay algo en particular de las respuestas que has recibido de tus encuestados que te haya llamado la atención en alguna de las dos unidades? Sí, la respuesta que más me llamó la atención es la parte de la salud, pero que muchos hablaban y me decían que el acceso a la salud y a los medicamentos en la unidad penitenciaria es muy baja o muy nula, pero me llamó más la atención la parte en donde yo les preguntaba si tenían algún tipo de enfermedad, ¿sí? O más que nada el tema de como se dice, enfermedad visual, y creo que todos los que entrevisté, la mayoría me decía que sí, que tenía problemas visuales, que se daban cuenta que veían menos, que no había oftalmólogo, y que ese era el principal problema de salud que en ese momento tenía, como el tema de la visión. Creo que eso fue lo que más me llamó la atención, y también lo interesante fue
que muchos de los estudiantes estaban cursando capaz más de una o dos carreras a la vez, y que veían al deporte como una manera recreativa de aprendizaje. Y otra preguntita, Brisa. Ustedes cuando hablo de ustedes me refiero a los estudiantes de trabajo social. ¿El contexto de encierro forma parte de alguna materia, de algo de algo referido a lo que tienen que estudiar dentro de la carrera? Porque la compañera que vino también a hacer la encuesta acá también estudiaba trabajo social y veo que se relaciona un poco el trabajo social con el contexto de encierro, desconociendo de qué manera se relaciona. Sí, nosotros en primer año tenemos Derecho, que es Derecho General, y bueno, ya el segundo año tenemos lo que es servicio, creo que, no sé Juan, si vos te acordás, régimen penitenciario pero no me acuerdo bien cómo es el nombre de la materia, sí. Pero sí, en segundo año, no me acuerdo bien el nombre. Derecho Penal y Régimen Penitenciario. Ah, está. Bueno, ahí es la materia más fundamental que yo en mi carrera tuve con el tema del sistema penitenciario y el servicio penitenciario. Se podría decir que luego de estudiar te cambió un poco la manera de ver, pero vos habías comentado que ya habías tenido relación con el contexto de encierro desde otra parte de tu vida, ¿no? Sí, yo ya desde antes de empezar a estudiar tenía ese pensamiento, pero bueno, como dijiste vos, más que nada por lo personal, vivido personalmente, de que tuve ese contacto con la unidad penitenciaria número 2, pero bueno, creo que esta carrera de trabajo social te ayuda y te abre mucho más la cabeza, entendiendo no solo lo personal, sino también la vida de los demás. Yo creo que es como una carrera que te ayuda así mucho a abrir la mente, a entender capaz las problemáticas o ciertas cuestiones de distinta manera a lo común. ¿Nos podrás contar un poco, vos ya que estuviste tanto en la unidad 2 y en la unidad 38 realizando el censo, por ahí algunas diferencias que hayas notado al momento de la organización, de cómo fue el censo? En realidad de las dos unidades, en la 2, bueno, creo que habíamos sido un miércoles, si no estoy confundida. No, el tema fue capaz el tema de la entrada, que tardamos un poquito más para poder ingresar, bueno, a la hora de que nos pidieron los documentos, pero estuvimos más complicados capaz en la 38 porque, bueno, tuvieron que hacer la requisa de los alimentos y esas cuestiones, una falta de comunicación que hubo ahí entre, no sé si era la consejería, viste, yo mucho no entiendo cómo se dividen ahí la parte del penal, pero creo que en la 38 estuvimos un poquito más complicados, pero bueno, Analía, que es una de las integrantes de investigación, lo resolvió rápido, y una chica ahí del servicio penitenciario, que ya estaba avisada de todo, que íbamos a ir y todo, bueno, lo resolvió. En relación a mí, me sentí más cómoda capaz en la 38, pero porque capaz que era la segunda vez que iba allá. Es decir, había empezado en el censo en la unidad 2, con muchos nervios, porque viste, fue algo nuevo, y capaz en la 38 estuve como más relajada, entonces fue como me sentí más cómoda ahí, pero también porque estuve más horas. Estuve de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y en la unidad 2 estuve de las 8 hasta la 1. Sí, Brisa, en cuanto a la cantidad de encuestados, ya sean las dos unidades, ¿no? En la 2 y en la 38, quería preguntarte si te llamó la atención alguna o algunas respuestas de los encuestados en cuanto al tema de sanidad, al tema de lo que es el sistema en cuanto a los juzgados y demás, si te llamó alguna o algunas respuestas, si te llamó la atención, para bien o para mal. Creo que al tener yo un prejuicio con el sistema penitenciario, no sé si es algo que me llame la atención, porque yo ya iba con la cabeza como para decir, bueno, el tema de sanidad, yo reconozco que es muy mala el acceso a la salud en el sistema penitenciario y en las unidades carcelarias. Entonces fue algo capaz que no me llamó la atención, pero sí me chocó que me lo digan. Es como que verlos o entrevistarlos y preguntarles y decirles, sí, el acceso acá a la salud es muy mala, no, el acceso a los medicamentos también, compañeros que tienen ciertas enfermedades, como por ejemplo lo visual, y no poder acceder a un par de anteojos o a un diagnóstico en esas cuestiones. Después el tema de los juzgados también,
me tocó algunos compañeros que no estaban condenados, sino que recién estaban siendo procesados. Y recién, entre comillas, porque me tocó algunos que me decían, no, hace 3 años que estoy en condición de procesado. Entonces yo voy a pensar, digo, 3 años siendo procesado en una unidad carcelaria, y yo les preguntaba ahí cuál era la excusa que ponía el juzgado para decir, bueno, te tengo que tener dentro de la unidad carcelaria, y ahí me decían, no, es un copy y pegue. Ellos tienen como una reglamentación en donde dice, se pueden escapar, intento de fuga, esas cuestiones, y es como que en todas las excusas era la misma para todos. Creo que eso fue lo que más me llamó la atención, como digo, por así decirlo, porque no conozco en su totalidad el sistema penitenciario, pero sí esto del acceso a la salud, y también en la unidad 2 que me pasó, que no en la 38, el tema de lo habitacional. Me tocó algunos entrevistados que, bueno, me salí media como conmovida, como no sé, media mal, porque tenía entrevistados que me decían que, bueno, que vivían en un pabellón módulo, en donde, bueno, ustedes por el mejor que yo lo conocerán, cómo es dormir ahí, y bueno, me explicaban que las condiciones eran totalmente terribles, que algunos tenían que dormir en el piso, con el frío que últimamente hace. Hubo algunos entrevistados, hubo uno que me comentó que, bueno, era nuevo él, que recién había ingresado a esa unidad, y nada, veía a chicos capaz enfermos, teniendo que dormir en el piso, a compañeros de él, y me explicaba que eso fue capaz lo que me marcó de la entrevista que le hice y del censo, que él me dijo, una cosa es lo que vos podés pensar de lo que pasa acá adentro, y de todo lo que hablan de afuera, de lo que pasa acá. Y otra cosa es estar acá adentro y vivirlo. Y ahí es como que me quedé pensando, me marcó, y digo, es verdad, porque uno habla, decir, de afuera, o de lo que le cuentan, o de lo que uno puede llegar a pensar, pero creo que otra cosa es estar ahí adentro. Y retomando lo que dijo Pablo de los sujetos de derecho, yo creo que esa concepción de sujeto de derecho se cuestiona mucho más en el sistema penitenciario, que es lo que es en otras instituciones. Yo creo que la sociedad hoy en día considera sujetos de derechos a todos, menos a los que están privados de su libertad. Es una concepción mía, obviamente particular, pero creo que sujetos de derechos somos todos, menos los que están privados de su libertad. Para cerrar la entrevista, por ahí te vamos a pedir si nos podés brindar alguna última reflexión o pensamiento que quieras compartir, ¿no? con nosotros y con la audiencia que nos está escuchando. No, bueno, nada. Lo mismo, creo que un resumen de todo lo que dije hoy y de lo que pienso. Yo creo que ver a las personas que están privadas de su libertad, principalmente como sujetos de derecho, e intentar perder o romper con ese prejuicio. Yo entiendo que es muy complicado, porque venimos arraigados de muchos discursos políticos, sociales e ideológicos que vamos reproduciendo en la vida cotidiana de cada uno, pero creo que es intentar romper con eso, y como dije, es lo positivo que veo con el tema del censo y con otras estrategias de la universidad o de otras instituciones públicas, o como por ejemplo del Instituto 130, que también brinda herramientas o instrumentos o carreras que son sumamente importantes. Pero yo creo que más que nada eso, no ver, como dijiste vos, Juan, el tema de lo individual o la particularidad de cada uno, de lo que atraviesa, sino tener en cuenta distintas dimensiones que nos atraviesa a todos de una manera u otra, y que terminan a veces moldeando la manera de pensar de todos nosotros. Yo creo que es esto, que queda mucho por caminar, pero creo que vamos por un buen camino de pensamiento o de postura en relación con el contexto de encierro, y a entenderlos a todos ustedes como sujetos de derecho, como somos todos. Gracias, Brisa, gracias por participar en Telarañas, gracias por tu tiempo y por brindarnos esta linda charla, la verdad que muy agradecido. Buenísimo, compañeros, les agradezco por el laburo que están haciendo, realmente muy bueno. Muchas gracias a Brisa y a Judith también por haber colaborado con Telarañas y haber compartido su tiempo y sus experiencias. Nosotros lo pasamos muy bien con su compañía, y espero que ustedes también. Desde Telarañas siempre nos sentimos muy cómodos cuando gente en contexto de libertad nos ayuda y nos complementa el programa con tanto contenido. Muchas gracias, chicas, son unas genias.
Les recordamos que este censo fue declarado de interés legislativo municipal por los consejos deliberantes de Olavarría y Azul respectivamente. Así que ahora les voy a comentar los datos estadísticos que arrojó el relevamiento censal sociodemográfico de estudiantes de la UNICEN alojados en unidades penitenciarias bonaerenses de la zona centro. El total de censados fueron 202. 145 son estudiantes universitarios. De esos 145, 57 son asistentes a talleres. Esto representa el 30% de asistentes a talleres de la UNICEN. De esos 145 estudiantes universitarios, 103 cursan una carrera, 26 cursan una carrera universitaria y además cursan un taller. 9 cursan una carrera universitaria y además dictan un taller. Y 7 cursan una carrera universitaria, dictan un taller y además cursan un taller. El relevamiento fue realizado en 5 unidades penales durante 6 días de actividad. Participaron 24 censistas y realizaron 212 preguntas a cada uno de los estudiantes. Los organismos que intervinieron en este relevamiento censal son la Secretaría de Extensión de la UNICEN, las Facultades Sociales, la Facultad de Recursos Humanos, la Facultad de Derecho y la Facultad de Arte, además del Centro Cultural El Mujito. Nosotros, los estudiantes en contexto de encierro, estamos muy conformes con este relevamiento, ya que permite conocer estadísticamente datos muy importantes para saber dónde estamos parados y en qué podemos mejorar, para así poder seguir creciendo en educación en cárceles. Agradecemos a Analía Umpierres, como siempre, nuestra amiga personal de Telarañas, la persona que organizó y gestionó este censo junto con todo su equipo. A las chicas, la verdad, son unas divinas y muy buena onda, siempre con la mejor predisposición para trabajar, nos hicieron sentir muy cómodos y nos brindaron su apoyo para realizar el censo. Esto ha sido todo por hoy, llegamos al final de Telarañas. Agradecemos y saludamos con un afectuoso abrazo virtual a todos nuestros oyentes que nos bancan semana tras semana. Nos volvemos a encontrar en la frecuencia de la 90.1 Radio Universidad el lunes que viene a las 15 horas. Nada más, muchas gracias. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.